Hola chicos, vamos a hacer una cápsula grabada. Vamos a continuar con el tema de la Guerra Fría, ¿ya? Pero nos vamos a detener eh, en algo importante que tiene que ver con profundizar en las diferencias ideológicas que hay entre ambos grupos, antes de meternos en el tema de cómo se vio reflejada la Guerra Fría en América Latina, que es el tema central que ha determinado el Ministerio dentro de sus ajustes curriculares para este año de pandemia. Ya, recordarles, chiquillos, que nosotros hicimos ya una introducción a la Guerra Fría en la sesión anterior y tenemos aún por revisar los conceptos de Plan Marshall, OTAN, OPEP y otros más que les quedaron de actividades prácticas a ustedes, ¿ya? Y lo vamos a revisar en el horario de chat, ¿ya? De mañana en la tarde. Y lo otro es que para esta semana yo les voy a dejar una actividad del libro que está relacionado con cómo se van articulando las zonas de influencia, y esa información, más las actividades que van a hacer, están en la página de su libro. Por tanto, les voy a dejar todas esas indicaciones en el sector de tareas del aula virtual del colegio. ¿Ok? El objetivo de aprendizaje sigue siendo el mismo de la semana pasada, porque en el fondo es los elementos conceptuales, temporales y espaciales de lo que nos va a permitir meternos a caracterizar el contexto de la movilización social en América Latina de la década del 60, eh, en un contexto de Guerra Fría, que es el objetivo de aprendizaje que hemos leído con anterioridad en otras clases, ¿ya? Y por eso que esta clase, que es una clase no muy extensa, lo que busca, chiquillos, es que ustedes sepan, en el fondo, cuáles son los principios o pilares en lo económico, en lo social, en lo político y lo cultural, de las dos ideologías de este mundo bipolar, ¿ya? Que van a estar en pugna y que van a tener importantes repercusiones histórico-políticas en lo que es América Latina. Vamos a partir por las diferencias ideológicas, ¿ya? Yo los puse como elementos eh, comparativos, aunque muchas veces el uno a uno no va a ser una comparación directa, pero sí una caracterización de qué es lo que buscaba a través del modelo económico capitalista de Estados Unidos y qué buscaba la Unión Soviética a través del comunismo soviético. ¿Ok? Por ejemplo, en Estados Unidos, el eje articulador es el mercado a través del libre juego de la oferta y la demanda, ¿ya? Que es la base de un sistema capitalista clásico. Recuerden ustedes que en este contexto, y por lo menos hasta la década del 80, Estados Unidos va a tener una economía mixta, ¿ya? Pero en una economía mixta igualmente se mantienen los principios del capitalismo porque hay una importante presencia de propiedad privada y el Estado, en el fondo, satisface las necesidades de los que no se pueden asignar recursos en el mercado. ¿Ok? Segundo, hay una defensa a la propiedad privada, ya que es un principio básico del liberalismo económico. Y el Estado tiene un rol reducido en la economía, ya, de hecho el Estado no participa en la regulación de precios, ni tampoco en la regulación de determinar lo que hay que producir, por eso se habla de desregulación, ya, sino que los precios se fijan por la transacción en el mercado, ya. Si bien hay una presencia dentro de una estructura de economía mixta del Estado como eje productor, mayoritariamente este está enfocado a áreas estratégicas o a servicios básicos que la población no puede satisfacer en su conjunto en el mercado. La URSS, por su parte, el eje articulador no es el mercado, sino que es el Estado, a través de la planificación central de la economía. Por eso que el modelo económico es la economía central planificada, ¿ya? El Estado toma todas las decisiones de cómo enfrentar el problema económico de la escasez, qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿ya? Por tanto, la propiedad pública es el eje central también de los medios de producción, por eso se habla de la colectivización, ¿ya? Todo es nuestro, todo es colectivo y que lo administra es el Estado, ¿ok? Además, hay una gran presencia del Estado en la regulación del funcionamiento económico. El Estado es en el fondo el que determina los precios, el que determina lo que hay que producir y el que determina lo que la gente necesita, ¿ya? Y la producción se hace en igualdad de condiciones, todos lo mismo y a todos por igual, ¿ya? Dentro de la perspectiva del sistema político, ¿ya? Las principales diferencias ideológicas entre ambas potencias es que primero en Estados Unidos hay una competencia electoral pluralista, ¿ya? Porque el ideal al cual se quiere llegar es la democracia,
más allá de que nosotros digamos que la democracia estadounidense tiene falla, o que Estados Unidos es un país no democrático porque interviene en otro. Bueno, más allá de eso, el principio ideológico es la competencia electoral pluralista, ya que la gente puede elegir entre diversas ideologías. También en Estados Unidos, dentro de este régimen liberal en lo político, sustentado o marcado por la democracia, hay una división, autonomía y autorregulación de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno autónomo, independiente, pero con autorregulaciones entre ellos, que está en el fondo enmarcado o dirigido por distintas personas, no por las mismas, ¿ya? Y también hay un fomento a la participación ciudadana como un derecho, ¿ya? Es el derecho de los ciudadanos participar en el proceso electoral, participar en todas las instancias sociales del país, entre otras cosas. En cambio, en la URSS, el sistema es de partido único y está concentrado en el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que congrega supuestamente a los representantes de los soviets en la famosa Asamblea del Partido Comunista, ¿ya? Por tanto, no hay competencia electoral pluralista. Hay elecciones, ¿ok? Pero determinadas por este partido central. Las decisiones del partido deben ser acatadas por los soviets, ¿ya? Porque supuestamente el partido representa a los soviets, por ende, las decisiones que toma la asamblea de los soviets deben ser acatadas por los mismos trabajadores. Y la participación de los ciudadanos no es vista como un deber, sino que es vista como un, perdón, no es vista como un derecho, sino es vista como un deber, y está sustentada entonces en la obligación de participar y en la sanción por parte del Estado para aquel que no participa. ¿Ok? Desde la perspectiva de las estructuras sociales, Estados Unidos se organiza a partir del esfuerzo del ingenio individual. Aquí el individuo está por sobre lo colectivo. De hecho, se entiende el bien común o el bien de la colectividad primeramente como el bienestar individual. El bienestar individual es sinónimo de bienestar colectivo, ¿ya? En la Unión Soviética va a pasar lo contrario. O sea, lo individual desaparece porque se suma todo en un colectivo, ¿ya? En Estados Unidos entonces se organiza a partir del esfuerzo de ingenio individual. Las clases sociales son una consecuencia positiva del progreso, o sea, que a uno les vaya bien es porque están generando empleo, es porque están creando empresas, es porque están arrastrando a aquellos que no logran satisfacer sus necesidades básicas. Por eso que José Piñera, por ejemplo, decía que una de las primeras cosas que se debe entender en una economía liberal es que los ricos son necesarios, ¿ya? Y que hay que dejarlos tranquilos, y hay que darle todas las posibilidades para que sean más ricos. Porque cada vez que ellos generan inversión, están generando empleo, están produciendo productos que la gente necesita y así sucesivamente. Ya lo que ya no es tan invisible, pero lo que Adam Smith llamaba la mano invisible. ¿Ok? Y el eje central es la libertad individual, la capacidad que tiene el hombre de elegir. Y si lo traspolamos eso en materia económica, de elegir en términos de lo que necesita o lo que requiere en el mercado a través de la demanda, y si lo hablamos en términos políticos, lo que el hombre elige a través del derecho a sufragio. En cambio, la URSS, esta visión centrada en el individuo, no existe. ¿Ya? La sociedad se organiza como un todo colectivo. ¿Ok? Aquí somos todos iguales, todo importante, y todo lo que hay es de todos. Se elimina la clase social y solo existen los soviets. Son todos trabajadores, sin importar si uno es médico o el otro es barrendero. Todos iguales. Y el individuo queda entonces supeditado a la colectividad. ¿Ya? Y como está supeditado a la colectividad, tiene que acatar la decisión de la asamblea y tiene el deber de participar de la vida colectiva. Desde la perspectiva de las expresiones culturales, ¿ya? El Estado debe resguardar los derechos a las libertades públicas y civiles en Estados Unidos, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión. El Estado es garante, pero esos surgen desde actividades individuales o particulares, de acuerdo a mis propios intereses, no determinados ni delimitados por nadie, sino que el Estado me los tiene que asegurar. Y por otro lado, se realza la capacidad de la libre elección de las personas, como veníamos mencionando en el ámbito social, en el económico y también en el político. En cambio, en la Unión Soviética, esta estructura de esta libertad resguardada por el Estado cambia, porque el Estado expresa la voluntad y la opinión de la sociedad entera. ¿Ya? El Estado es el representante de todos. Por tanto, lo que el Estado dice es lo que todos nosotros tenemos que expresar y hacer. Por ende, las libertades de asociación o expresión están supeditadas o determinadas por el Estado. No soy yo el que exige ese derecho, sino que es el Estado el que me dice cuándo lo debo o puedo ejercer.
¿ya? Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, estos discursos masivos que hacía, por ejemplo, Fidel Castro, donde había un sinnúmero, la gran parte de la comunidad asistía y estaba horas de pie aclamando a este gran líder, porque en el fondo era una obligación, ¿ya? Y no partía desde la libertad del derecho a reunión, sino que desde una obligación. El Estado exige la presencia de los ciudadanos para que cumplan su deber escuchando la información programática de los elementos colectivos el, que el líder va a realizar en función de la representación del partido. Y como las decisiones del partido son decisiones de todos y deben ser acatadas, es importante estar, ¿ya? Ahora, no se olviden que estas expresiones culturales, contenidas también en todo el peso ideológico, trataron de ser difundidas a través de la propaganda y sobre todo a través de la publicidad, ¿ya? De los afiches publicitarios. Y de hecho, yo les traje algunos ejemplos nomás para que ustedes se den cuenta, porque nosotros lo vimos la clase pasada como una de las áreas de competencia, junto con la carrera espacial, junto con el cine, junto con la policías de inteligencia secreta, eh, junto con las guerras o los dominios de zonas de influencia, entre otras cosas. Y acá tenemos, por ejemplo, yo no soy muy bueno para el inglés, ustedes saben, pero aquí el mensaje es sumamente claro. Esto será mañana cuando se hunda el comunismo. ¿Ya? Esta imagen de elementos ardientes, ¿ya? Eh, de pugna, de lucha. Y ahí tenemos otro, otro, mm, otro elemento publicitario también en este contexto. Y por otro lado, los de la Unión Soviética, pues esta imagen del triunfo soviético en función de la carrera espacial mayoritariamente, desde 1961, a pesar de que son los estadounidenses los que llegan a la Luna en 1969. ¿Ya? Esto ha sido, chiquillos, como una breve cápsula grabada que lo que busca mayoritariamente es tener claro cuáles son los proyectos de sociedad, de economía y de política, o de sistema político, que van a entrar en pugna en la década del 60 en América Latina y que va a llevar a importantes procesos de politización, de división, de enfrentamiento, ¿ya? Y de dictaduras militares. ¿Ya? Por tanto, siempre que nosotros vamos a analizar la historia de América Latina en la década del 60, tenemos que situarnos sobre estas bases ideológicas. ¿Ya? Nos vemos mañana en el horario de chat. Importante, chiquillos, que estén con su libro porque vamos a revisar algunas cosas de ahí. Nos vemos, que estén bien. Chao.